Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro módulo Administración de Plataformas Contables y Financieras. En esta ocasión estaremos abordando precisamente cómo llegar a solucionar nuestros retos de la unidad 2 que establecen el reto 2 y el reto 3, que son la simulación de los ciclos operativos dentro de las transacciones de compra y dentro de las transacciones de venta como tal. Claro, para esta ocasión estaremos abordando precisamente los factores de los sistemas de información, partiendo principalmente de las cuentas por pagar y también estaremos relacionando los elementos de los sistemas que se utilizan para las cuentas por cobrar y parte de nuestro sistema financiero que nos conlleve a realizar una solución mucho más óptima en todo momento. Claro, es por ello que en esta ocasión los invito a que puedan darle continuidad a esas actividades sin mayor detalle. El día de hoy 17 de junio del 2026, bueno, siendo las 9 de la noche con 3 minutos, vamos a dar inicio a esta segunda sesión. Vamos a ver de las cuentas por pagar, ¿va? Necesitamos recordar las cuentas por pagar que tienen conceptos, tienen ciertas ventajas, qué cuentas son, los objetivos, los sistemas, las políticas y dentro de la conclusión como tal. Antes de poder hacerlo, necesito recordarles que va a haber por ahí dentro de unos minutos una observación de cómo o una facilidad de cómo podemos llegar a desarrollar nuestros retos sin mayor problema, sobre todo para no tener problemas en el reto 2 y el reto 3. Necesitamos recordar que todos los sistemas de información tenemos mediante un panorama general de nuestras empresas cada vez que nosotros queremos ir desarrollando. Dentro del mundo empresarial, imagínate que existe un tablero y este tablero depende de la posición en la que te pongas o la forma en la que puedas moverte, izquierda a derecha, adelante hacia arriba, o perdón, adelante o hacia atrás, y esto generaría que en algún momento dado tengas una limitación o tengas un desarrollo de forma óptima. Partiendo de esta esencia, podemos ver que el conocimiento oportuno, pero sobre todo el preciso de los elementos o los recursos que tenemos para poder alcanzar el éxito, va a ser clave y elemental para hacer que las cosas realmente sean funcionales o no. Aquí nosotros tomaremos en cuenta que estos sistemas, lejos de estar en algún momento dado dentro de un programa informático, realmente buscamos que sea con un conjunto integrador, con una firme y clara intención, que sería transformar los datos que se capturen en información útil. Eso lo mencioné en la sesión pasada y lo tendré que recapitular el día de hoy para que no lo pierdan de vista. Necesitamos sí o sí hacer que las cosas cada vez sean mucho más funcionales porque necesitaré ver que todos los datos que tenga la empresa los pueda llegar a transformar, pero sobre todo pueda hacer que las cosas sean óptimas para facilitar la toma de decisiones manteniendo un control organizacional. Entonces, aquí es donde muchas veces recordamos en nuestras clases de administración que nos decía nuestra maestra o maestro que tenemos un proceso administrativo, planear, organizar, dirigir y controlar. Bien, pues los sistemas prácticamente hacen todo a la vez. Planean, mientras organizan, mientras dirigen, mientras controlan, y a su vez cuando estás controlando estás planeando, pero cuando estás planeando ya estás controlando y dirigiendo. Entonces, básicamente, esta es una simulación para que sean las cosas mucho más funcionales y podamos hacer que las actividades tengan esta facilidad. Pero tengan mucho cuidado porque, como lo mencioné, necesitamos tener una herramienta fundamental que se llama personas y herramientas que tengo a mi alrededor. Por esto, cuando llegamos a las cuentas por pagar, siempre les hago una relación en este sentido. A ver, tú eres una persona, imagínate que eres la empresa que vende a crédito, perfecto. Si tienes dos, tres clientes a crédito, estás
bien, o sea, estás feliz, contento porque tienes muy poco movimiento, todos pagan a tiempo, son cumplidos y tú le dices que cada 5 se debe de pagar, todos los días 5 están pagando. Felicidades por ello, ¿eh? De verdad, me alegra demasiado que tengas este tipo de clientes que realmente nunca se atrasan, no son morosos, no te dan por partes. Es un mundo 100% ideal. Me encantaría que todos los clientes o que en algún momento a todas las contabilidades que tú lleves sean así, de verdad. Pero el mundo cotidiano, las cosas cambian. Cambian por completo y nos dicen que las cuentas por pagar, incluso depende, pero en muchas empresas tenemos a una persona exclusivamente contratada para llevar las cuentas por pagar. ¿Y qué creen? Tengo a otra persona que sea exclusivamente para las cuentas por cobrar, porque también vendo mucho a crédito. Entonces, aquí es donde tenemos que ver que las cosas sean funcionales y no tener dificultades al momento de llevar estos registros. Por eso siempre les piden que sean al día, que sean lo más funcionales y que podamos trabajar de forma constante para hacer que esas actividades se vayan ejerciendo sin mayor detalle. ¿Va? Ahora, ¿qué hacemos en este caso o qué podemos trabajar en algún momento cuando consideremos precisamente que las cuentas por pagar son un pasivo y que al final del día tenemos ciertas disposiciones legales o tenemos que tomar en cuenta este valor que tarde o temprano, pues sí o sí tenemos que ver cómo lo tenemos que recuperar. Cada vez que a veces nos llegamos a confundir o que no nos damos cuenta, pensamos por ahí que, ay, ¿sabes qué? Podríamos hacer que las cosas lleguen a tener un control, pero pues a veces se nos puede ir de las manos y por eso siempre tenemos sistemas o también facilitarnos, ¿no? La vida para poder hacerlo del sistema de cobranza. Siempre les digo, una tienda departamental que tiene una cartera enorme de clientes, pues no va a estar haciendo cobranza de forma manual, o sea, lo tienes que hacer de forma automatizada y precisamente con esos sistemas nos ayuda muchísimo a poder hacer que las cosas sean funcionales. Aquí les indico que cada vez que nosotros podamos ver qué requisitos le vas a pedir precisamente o o qué documentación vas a ir recabando para poderla procesar y tener un buen sistema de cartera de clientes en este caso también incluso hasta tus proveedores, ¿eh? Porque tus proveedores también van haciendo movimientos y obviamente necesitamos estar al pendiente de todas estas funciones y no tener dificultad alguna. Veamos, cuando nosotros vemos que las actividades se van desarrollando, nos vamos dando cuenta que si tenemos la dirección, que el teléfono, correo electrónico, qué productos maneja, el tiempo que se hace de entrega, la clasificación de los productos, que estén de acuerdo con el catálogo del SAT, que estén con base a los elementos que representan estas funciones. Créanme que son cada vez más efectivos y atractivos estos movimientos para que podamos hacer que sea elemental todos estos factores. Pero resulta que en algún momento dado, cuando no tenemos idea de qué elementos o qué factores necesito realizar, pues obviamente vas a recabar datos que tal vez no te son funcionales o que tal vez no son clave para poder tomar una decisión en algún momento dado. Entonces, siempre aquí se les dice que debes de recabar la información importante y que realmente sea funcional, pues para que siempre estés al tanto y te pueda ayudar en algún momento dado a ejecutar las actividades sin ningún inconveniente. Ahora, ¿qué pasa cuando las personas o las empresas, por alguna extraña razón, no se dan cuenta de todos estos factores clave, pues entonces pueden llegar a tener cierta dificultad para poder
tomar una decisión en un futuro y hacer que las cosas pueden cambiar de forma este, radical en algún momento dado, ¿no? Por eso estas cuentas por pagar o en su momento las cuentas por cobrar también son parte fundamental. No olvidemos que los sueldos y salarios también están representados como una cuenta por pagar al ser una obligación estrictamente financiera y que no se nos debe pasar que en todo momento estas actividades que nosotros querramos ir desarrollando, pues obviamente le queremos pagarlos y tenemos que tener ahí un factor importante o una actualización constante de estos elementos y pues bueno, no lo podemos dejar a un lado que la empresa tiene que financiarse o tiene que utilizar y pero tarde o temprano tenemos que ir pagando como tal los demás elementos. Así es que mucho cuidado, no lo pierdan de vista y vamos a hacer estos factores. Ahora, ¿cómo lo podemos ver? Que este concepto en algún momento dado podemos tomar en cuenta como una ventaja de poder ver que al tener en algún momento dado cantidades que tenemos ya previamente fijas o que ya tenemos estipuladas en algún momento dado, nos ayudan a qué? Pues a tener la información clara desde un principio. Si tú ya sabes en algún momento dado cuál es el valor que le tienes que pagar, cuánto es lo que vale cada hora, cuánto es lo que vale en algún momento dado ciertos factores que nos ayuden a poder hacer que las cosas podamos registrarlas y saber desde ahorita cuánto, pero habrá factores que no puedo considerar y saber el precio el día de mañana. Yo no puedo saber cuánto va a valer mañana la gasolina, ni dentro de un mes, ni dentro de 3 meses. Puedo tener por ahí un margen de error de más o menos, pero al final no tengo la precisión exacta. Pero sí puedo saber durante todo este año cuánto va a ser el valor por hora de cada uno de mis trabajadores. Esa es una de las grandes ventajas que siempre llegamos a tener y siempre les digo, aprovechen estos momentos para poder hacer que las cosas sean funcionales, ¿va? No lo pierdas de vista y no lo dejes a un lado porque esto nos ayuda en todo momento a realizar las actividades mucho más efectivas. Ahora, fíjense que en algún momento dado las cuentas por pagar que podemos llegar a tomar en cuenta siempre se consideran para que podamos tenerlo como un fondo de caja chica o también, ¿por qué no?, podamos verlo desde otro punto u otro panorama que sea basado siempre en generar un beneficio para nuestra empresa. Siempre vamos a tener que ver eso, que las funciones empresariales sí o sí tendrán que ser elementales para el desarrollo óptimo. Y cuando vemos que estas cuentas por pagar, la empresa puede buscar un contrato de rentas o de bodegas o almacenes, por ejemplo, o incluso tener en algún momento dado este control de cuentas por pagar mucho más fijo, optimizado, donde busquemos que se necesiten un funcionamiento día con día eh, y que podríamos ver tarde o temprano, que hay factores que ya tienes fijos, pero podrían exceder un valor adicional, como por ejemplo un vehículo, si estás pagando la renta o estás pagando la mensualidad o estás pagando el seguro, como sea, pero si tienes un percance, algún siniestro, algún mantenimiento mayor, algo que no se tenía contemplado, y ojo, no es porque digas, es que si no lo tenías contemplado eres una mala empresa, pero nadie está pensando en la empresa que se van a accidentar y va a ser una pérdida total o que va a ser una muerte del trabajador, que sí, el seguro por eso te cubre y siempre debes de pensar a futuro y de hacer que las cosas sean funcionales y precisamente las coberturas sean lo más amplias posibles para poder salir de cualquier siniestro en este sentido o poder ayudarnos en la responsabilidad como tal, pero pues bueno, podríamos tener una situación difícil como tal. O incluso, fíjense que a veces llega a pasar tenemos ciertos viáticos que, a ver, contablemente se puede hacer, ¿no? O sea, de ahí podríamos tener un factor, un margen. No tienes que también tener facturas de todo o
o bueno, a ver, perdonen, sí tienes que tener factura de todos los gastos que se generen en la empresa, pero no vas a poder obtener realmente el 100% de todas las facturas que gastas o de todo el dinero que se gasta. Muchos de los taxis que llegamos a tomar, o a veces, regreso al caso del automóvil, se te ponchó una llanta, pues en donde reparan la llanta, probablemente no te genera una factura o te sale más caro este proceso y decís, bueno, ya no lo voy a facturar, lo voy a mandar así. Y bueno, son errores que se van cometiendo, pero son vida cotidiana dentro de esta función, ¿va? Entonces, estas cuentas por pagar en muchas ocasiones no las registramos o no las llevamos a tiempo, no realizamos este aprovechamiento que a veces las empresas nos otorgan de los descuentos por pronto pago. Y siempre les digo, a ver, aprovecha el apalancamiento, aprovecha el financiamiento de las empresas que te dan, pero lo ideal sería verificar tu rotación de inventarios. ¿A qué me refiero? Si tú vas a tener una rotación de inventarios, por ejemplo, de venta, lo tienes en 80 días y tú en realizar tus pagos lo tienes en 60, pues de forma automática te está diciendo que te vas a ver en apuros porque tú cada 80 días estás cobrando lo que vendes y cada 60 días estás pagando lo que debes. Entonces, probablemente no tenga el dinero suficiente para cubrir todas mis deudas y eso genere que tarde o temprano pueda llegar a caer en otro financiamiento que pague más interés o que genere una tasa moratoria, causando pues obviamente que el valor de la deuda sea cada vez más grande. Entonces, es algo que debemos evitar, es algo que debemos hacer que las cosas sean distintas, pero bueno, no podemos dejar a un lado que estas actividades sean desarrolladas desde una perspectiva completamente distinta. Ahora, fíjense que podríamos ver que las cuentas por pagar, al tener un orden, un registro, pues entonces podríamos tener esta forma de obtener los ingresos y obviamente, imagínate, no sé, cuentas por pagar que se te olvida pagarle a alguien, no porque no tengas dinero, no porque no quieras pagarlo, pero gracias a no pagarle a este proveedor, cause en algún momento dado que ya decidan ya no venderte a crédito, que tarden más en ponerte o en la lista de espera para surtirte, o que vayas teniendo una mala relación. O sea, creo que no es necesario tener una mala relación con los proveedores ni con los clientes. Todo lo contrario, creo que debemos de mantener siempre una comunicación efectiva y constante para no tener tanto inconveniente en un futuro y pues bueno, hacer que esto sea cada vez más elemental y clave en todo momento. Va, cuidado cuando tomamos en consideración eh, y podríamos ver, aquí sí, cuidadito, siempre les digo, cuidadito, porque puede hacer que tarde o temprano las cuentas por pagar sean tu apalancamiento efectivo, pero también sea algo completamente drástico que genere que te vayas a la quiebra o pagues mucho más de lo que se pueda generar, ¿va? Entonces, hay que tener una persona responsable, siempre les digo, pongan a la persona más responsable, más puntual, para que pueda hacer que las cosas sean funcionales en todo momento. Ahora, cuando nosotros hablamos de los plazos, en el sector empresarial van plazos de crédito desde los 30 días, 60, 90, 120, 180 días, o incluso hay unos que te otorgan créditos hasta por un año. A ver, me van a decir, pero ¿quién me conviene o en qué momento de la vida me conviene tener un crédito a un año o en qué momento me conviene tener de 30 días o 60? No es así. Necesitamos, obviamente, repito y regreso al punto anterior, saber cada cuánto vas a tener tu dinero para poder ver si lo puedes cubrir o no. Si te dan un financiamiento a 60 días, pues por lo regular verifica que tu sistema de cobro y tu sistema de rotación de inventarios en tus ventas sea menor a 60 días. Y si vamos a ir a un mundo idealista y bien funcional, te dan un crédito a 60 días y tu rotación es a 20 días, perfecto, porque tienes todavía 40 días más para poder utilizar un financiamiento interno, el famoso jineteo del dinero,
que te puede dar para otros dos créditos más y sin problema los vas pagando y vas generando un buen sistema en el que estás trabajando con el dinero de los demás. Y es algo que debemos aprender a utilizar en los créditos que no son malos, siempre y cuando pagues en tiempo, siempre y cuando puedas cubrir estas participaciones. Por ejemplo, lo dije en algún momento determinado, las tarjetas de crédito son malas, pero son malas si no las pagas a tiempo. Si son malas si tienes una anualidad y no las aprovechas. ¿Se dan cuenta? Esto nos causa un valor completamente significativo que sí o sí tenemos que irlo determinando de una forma mucho más aterrizada o más funcional para poder establecer muchos elementos. Ahora, veamos que existen los intereses y de verdad va a ser muy poco probable que tengas en algún momento dado una empresa que te venda crédito y que no te ponga una tasa de interés. Y si no te pone tasa de interés, imagínate, y no le pagas, pues vas a perder todos los beneficios, ¿no? Entonces, pues siempre cumple a tiempo y vas a tener un mejor historial de crédito y vas a tener un desarrollo de una forma mucho más clara y oportuna. ¿Va? No lo pierdas de vista, sean congruentes con esas actividades y en todo momento para poderlo trabajar sin, sin ningún tropiezo. Ahora, todos los créditos tienen un aspecto legal y este aspecto legal dentro de las empresas establece una manera clara, pero sobre todo te invita o te hace una extensa, un extenso llamado de atención para, si tú vas a vender a crédito, tengas los medios documentales para poder exigir esa deuda. Sí, me vas a decir, creo todavía en la palabra. Excelente, felicidades, pero creo que en estos momentos de la vida, el estar creyendo en la palabra de las demás personas se volvería complicado. Perdón, difícil el ver si en algún momento dado las personas sí te van a cumplir o no. ¿Y qué creen? Muchos no cumplen. No lo digo yo, en todo momento lo establece las estadísticas que marcan precisamente que las personas cada vez tenemos más problemas para pagar. Y por varios factores. Tal vez porque vivo sobreendeudado o no tengo un análisis financiero claro, o simplemente porque soy parte del sistema de la mercadotecnia, donde hace muy bien su papel y me indica pues que debo de tener todo financiado pero no me dice que debo de ajustarme a lo que gano. Entonces quiero la nueva computadora, pero lo que cuesta mi computadora es lo que yo gano en 2 meses. Entonces, eso cambia por completo, porque 2 meses no voy a poder dejar de gastar, ni 2 meses tengo gastos fijos, no los puedo eliminar. Y de algo tan simple, no, 2 meses no vas a dejar de comer, ¿va? Entonces, son elementos que sí o sí tendríamos que ir viendo y poder hacer que las cosas sean más claras y oportunas en consideración, ¿va? Vean que estos aspectos legales nos van a facilitar la vida, ¿eh? De verdad. Te van a hacer que las cosas sean más rápidas, más simples, de poder cobrarlos, de poder ejercer tus actos de cobro, e incluso también para que se vea una formalidad mucho más atractiva para ambas partes. Y pues también, ¿no? ¿Cuántos casos hemos visto de fraudes? Pues que al final del día no existe un documento firmado de por medio y yo confío en tu palabra y te contraté para que me ejercieras 60 80 viajes de traslado de mercancía y resulta que pues ni siquiera tienes camiones, ¿no? Entonces, sí es algo que puede causar una dificultad y es algo
que podríamos ir mejorando poco a poco, pero también que tus primeras experiencias no sean malas, o sea, con base a esto, porque imagínate, son tus primeros ventas a crédito y de manera, o en este caso, tus cuentas por pagar, son tus primeras veces y ya de manera automática estás teniendo errores o estás teniendo dificultades, pues obviamente no te van a quedar ganas de poder continuar con estos métodos. Entonces, sí, aquí tal vez puede causar cierta problemática a lo largo de varios factores, ¿va? Ahora, también algo que ya hemos visto en módulos anteriores, eh, pues que tenemos sí o sí una tasa de interés, ya sea simple, compuesta, como sea, pero tienes una tasa de interés. Pero creo que lo más complicado es cuando llegamos a caer en algo que se llama intereses moratorios. O sea, básicamente estamos pagando un interés sobre el interés que ya tenemos. Eso va a hacer que la deuda se eleve mucho más y si tal vez tu deuda se va a ir con un exponente, o sea, imagínate, va a ir hacia arriba siempre la deuda y cada vez más y más y más y más. Entonces, sí se te pide que sea mucho más controlado, más efectivo para no caer en estas circunstancias. Ahora, ¿qué pasa si en este caso cumplimos o nos cumplen en tiempo y forma? Pues ahí no pasa nada, ¿no? Ay, qué bonito, felicidades, qué bien, qué bueno que pasó. Me alegra que haya pasado esto. Y pues bueno, adelante, continúa con tus excelentes experiencias. Pero no por ello significa que bajes la guardia y ya elimines, por ejemplo, los contratos, elimines los periodos o incluso digas, no, pues como eres mi amigo o en este caso me llevo muy bien contigo, me caes bien, pues no te voy a cobrar interés moratorio por no pagar a tiempo. Y entonces poco a poco estamos causando que nuestros mismos clientes o en nuestros mismos proveedores lleguen a tener una dificultad para poder ejercer estos cobros y cause problemas financieros a la empresa, ¿no? Entonces, vamos a hacer que las cosas sean distintas y que todo esto vaya siendo siempre de una forma más óptima, ¿no? Más funcional en todo caso. Bien, entonces ya estamos casi por finalizar el día de hoy, ya casi nos vamos, pero antes de irnos, les dije, les prometí, necesitamos abordar los retos 2 y el reto 3, pero quiero hablar primero del reto 2. A ver, selecciona solamente la cantidad de productos que te marca dentro de tu inventario. Vas a decir, maestro, pero es que hay muchos que puedes surtir, hay muchos que se pueden hacer. No, lee la política de cuántos artículos mínimo debe de tener el inventario. Si ya hay más, ya no tienes que surtir. Y la otra duda existencial que tenemos es cuántos artículos voy a comprar. No te estoy diciendo cuántos artículos, tomamos la decisión. Y ojo, porque esto es funcional y ese es un criterio que se utiliza para la revisión. Solo vas a comprar los productos para llegar a la cantidad mínima que necesitas tener dentro de tu almacén. No necesitas más. Maestro, pero puede haber comprado más de este producto. No es necesario, solamente queremos tener lo mínimo que se requiere dentro del inventario. ¿Esto por qué se está haciendo? Estamos en una simulación partiendo. Imagínate que estás en un escenario donde la empresa no tiene más lugar para almacenar. ¿Dónde lo vas a guardar? ¿Dónde vas a ir a rentar otra bodega solamente porque compraste 10, 20 productos más? Pues no. Y muchos dicen, no, es que sí cabe. A ver, entendamos que hay lugares que por más que quieras no van a caber. Si estás hablando de un automóvil, por ejemplo, no, por más que digas en tu inventario dónde lo pones. O incluso dices, es que se puede estivar. Pero imagínate que gracias a eso la primer caja o los primeros productos se dañen, causando pues una pérdida mayor. Entonces dices, pues prefiero
rematar o prefiero regalar estos productos con tal de no verme afectado dentro de mi inventario inicial, ¿va? Así es que mucho cuidado con estos elementos. Eso es por parte del reto 2. Ahora, ojo, si tú lo entiendes desde otra forma y dices, a ver, maestro, lo que pasa es que yo puedo hacer estos movimientos, puedo comprar este producto, puedo hacer lo demás, siempre y cuando esté en tu justificación o en tu introducción, perdón, y que tu introducción se relacione con lo que está dentro de tu pedido, bueno, dentro de tu análisis de inventario, dentro de tu requisición y dentro de tu factura y dentro de la llegada a tu inventario, adelante. Pero si nada más lo pones en la introducción y en los demás elementos no lo haces, estás mal. O si nada más lo haces dentro de las operaciones, pero no justificas, sigues estando mal. Porque ya les di un criterio y ese es el que vamos a tomar. Si tú lo vas a hacer de otra forma, bueno, justifícame nada más ese factor. Si no lo justificas, entonces el ejercicio se considera como erróneo en todo momento. Y el reto 3 es muy similar, muy idéntico, pero ahora invertimos los papeles. Hace unos momentos nosotros comprábamos mercancías, ¿verdad? Comprábamos esta mercancía con base a una requisición. Ahora nosotros somos los que vendemos, ¿va? Y esto cambia, porque entonces el reto 2 habla sobre la compra de mercancías. Y el reto 3 habrá sobre la venta. Y entonces no se vayan a confundir. Esto hace que cambien los datos de la factura. No puedes usar la misma factura con los mismos datos si al final del día estás haciendo una actividad completamente distinta. Que me digas, maestro, pero es que es otro proveedor. No, no es que no estamos hablando de eso, solamente estamos hablando de la empresa XSADCB. Entonces, tienen que hacerlo con base a quién creen. Exacto, con base a la empresa XSADCB. Bien, y con estos tips o con estos factores, pues estamos prácticamente llegando a nuestra recta final por el día de hoy. Pero no sin antes preguntar si tenemos alguna duda que deba ser resuelta en estos momentos. De mi parte no, maestro. Ok, perfecto. Muchas gracias por ello. Entonces, si no hay más dudas en esta ocasión, pues nos estaremos despidiendo y nos veríamos hasta la siguiente sesión para poder continuar con nuestro aprendizaje. ¿Va? Así es que de mi parte, eso es todo. Cuídense mucho. Gracias por estar el día de hoy en esta sesión. Nos vemos en una futura ocasión. Hasta la próxima.